ahora los que estamos acá presentes, si quieren podemos comenzar ya con una nueva mesa temática que empezaba a las 4, pero bueno, estamos con media hora de retraso. Si les parece, entonces comenzaríamos con la mesa panel Ética, Derechos Humanos y Cupo Laboral Trans, que vamos a participar de esta mesa la profesora Andrea Vega Campos, con un trabajo titulado Pensar la ética profesional en el contexto de la pandemia. Después voy a exponer yo quien les habla, María Laura Tórtola, en coautoría con Andrea Sigmaster, un trabajo titulado Violencia hacia las mujeres durante el aislamiento, un estado desigual. Y por último, nuestra querida Marce Gutiérrez también nos va a hablar sobre el cupo laboral trans. Así que bueno, la dejamos con Andrea Vega que dé su exposición. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes, de nuevo en este segundo día de jornadas de estudiantes y graduados. Desde ya muy contenta de esta mesa panel, porque la verdad que se tratan temas bastante interesantes, y en mi caso voy a presentar justamente este tema que ya dice un poco en el título, que es pensar a la ética profesional en el contexto de pandemia. Bueno, esta charla, digamos, que está en el marco de la mesa panel, la voy a dar a partir de mi experiencia como adscrita docente en el seminario de éticas profesionales con una perspectiva de género y derechos humanos, que fue dictado en este primer cuatrimestre por la profesora Beatriz Guevara. Y bueno, lo interesante de este seminario, en primer lugar, fue la cuestión del enfoque de género, que sabemos que siempre se trata, ¿no?, de tratar este tema, pero a veces desde la ética todavía no se realzaba mucho. Por otro lado, otra cuestión particular, bueno, obviamente fue hacerlo de manera virtual, y en un contexto que era bastante adverso para todos, para todas, y justamente pensar la ética profesional, que en este marco, digamos, por ahí se tornó un poco aislado, ya que no estábamos en las instituciones o en los ámbitos en los cuales desarrollábamos presencialmente nuestras actividades profesionales, pero sin embargo tenemos el atrevimiento, digamos, de pensar a la ética en este contexto, porque de repente la profesionalidad, digamos, y nuestras profesiones se vieron en la obligación de darse en la virtualidad, ¿no? Y generar también ambientes profesionales en la virtualidad fue totalmente un desafío, ¿no? Porque sabemos que si bien dictar clases por Zoom, por Meet o por cualquier plataforma conlleva, digamos, una fuerte labor y un fuerte trabajo, también es un desafío porque en el caso de los docentes no conocemos formalmente, digamos, a los alumnos, a las alumnas, y el contacto se vuelve más complicado, ¿no? Y entonces preguntarnos sobre la ética profesional en este contexto resultaba también algo bastante innovador, pero también urgente, ¿no? Porque, bueno, no sabíamos mucho cómo manejarnos en este ámbito y en este contexto a través de la virtualidad. Así que yo les voy a hablar puntualmente de primero, bueno, más que nada de la ética profesional, definirla para saber de qué estamos hablando. Por otro lado, voy a enmarcar, digamos, mi papel o mi función, digamos, o las actividades que yo llevé a cabo dentro del seminario que les conté. Y les voy a mostrar o les voy a contar también como punto de partida acerca de los foros
que fueron dados en el marco de este seminario, y fueron organizados puntualmente por las adscriptas docentes, que fuimos, bueno, Carolina Vaca, Soledad Flores y yo. Y contamos con la participación de los y las participantes del seminario. Tómenlos también a esta presentación de los foros que yo voy a hacer como un punto de partida para que dialoguemos y debatamos también, porque el ejercicio que se generó en ese espacio de foro fue muy interesante y fue muy lindo y muy rico, ya que la teoría fue llevada a casos puntuales, ¿sí? En los cuales tuvimos la oportunidad de charlar sobre la teoría y también sobre desde nuestros puntos de vista, ¿no? Porque a veces se pierde un poco eso de vista justamente en el ejercicio teórico quizás de la ética, ¿no? Así que bueno, les voy a compartir un Power para que lo veamos. Ahí ya me ubico. Tenemos acá. Por favor, si alguno me puede decir si se ve, porque a veces hay Sí, se problemas ve. con eso. Bien, perfecto. Bien, entonces, como les dije, esta charla o esta exposición, ponencia, como se le quiera llamar, se titula Pensar a la ética profesional en contexto de pandemia. Bien, primero que nada, como les dije, me fue preciso para esta exposición presentarles, digamos, qué es la ética profesional. Dentro del seminario se abordó a la ética profesional como un tema puntual, ¿sí? O como una rama puntual, digamos, de la ética, pero es preciso, desde mi punto de vista, presentarla también como una rama justamente de las éticas aplicadas, que hoy en día, dentro de los estudios sobre ética, es lo que más se investiga y lo que más urge también es pensar a las éticas aplicadas, ¿no? Esto de las éticas aplicadas se da en distintos ámbitos en relación a diferentes cuestiones que tienen que ver con el mundo actual, ¿no? Y respecto a las profesiones y a la urgencia, digamos, que se presenta a partir de la necesidad de la ética profesional, es el tema de que las profesiones están en crisis, dicen algunos autores, y otros, o los mismos autores, piensan que se está pensando que las profesiones están en crisis, ¿no? Esto, bueno, lo podemos pensar precisamente cómo las profesiones están en crisis en este contexto quizá de pandemia, ¿no? Ya que hacerlo de manera virtual requiere adaptarse también a otras cuestiones éticas que quizá en la presencialidad no estaban tan presentes. También me interesaba darles una pequeña definición, podríamos decir, de la ética profesional, que aparece en un texto de Navarro que abordamos en el marco del seminario, y en ese texto, que después le paso bien la referencia, que es un capítulo en realidad de la obra de Navarro que se titula La riqueza ética de las profesiones, y el capítulo se titula La ética profesional como proyecto personal y compromiso del ciudadano. Allí Navarro define a la ética profesional o a las éticas profesionales diciendo lo siguiente: dice, una ética de las profesiones que pretende estar a la altura de la conciencia moral alcanzada por nuestra época, ha de ser un discurso coherente y capaz de orientar la acción de las personas interesadas en ser buenos profesionales en el sentido completo del término.
Esto es, profesionales técnicamente capaces y moralmente íntegros en el desempeño de su labor profesional. Es decir, esto de profesionales técnicamente capaces y moralmente íntegros en el desempeño de su labor profesional, también puede ser de alguna manera problematizado, ya que esto de lo técnicamente capaz quizá hace referencia a los recursos, ¿no?, que utilizan los profesionales para desarrollar su tarea, y esto de la cuestión moral sería también lo que implica a la ética, ¿no?, justamente a la ética profesional, ¿sí? Y fíjense también la cuestión de que la ética profesional, digamos, estaría relacionada con este interés de ser buenos profesionales, ¿sí? Eso de ser buenos profesionales quizá cotidianamente lo relacionamos con cuestiones que son de efectividad o también de eficacia en los distintos ámbitos, pero también lo podemos pensar desde el punto de vista emocional, por ejemplo, y eso lo vamos a ver un poco en los casos que les voy a presentar, o en los temas de los foros que les voy a presentar más bien, cómo esto de ser buenos profesionales no solamente radica en la eficacia, sino también en la responsabilidad social, en el compromiso social, en el compromiso con el otro, con la otra. Es decir, esto de ser buenos profesionales también es muy amplio, ¿no? Y es de lo cual se va a ocupar la ética profesional. Ahora, ¿cuál era la particularidad, como les dije en un principio, de este seminario? Bueno, que se iba a pensar la ética desde un enfoque de género y de los derechos humanos. Pero yo también, repensándolo un poco, me doy cuenta que era pensar la ética desde un enfoque de género y de los derechos humanos, y también en contexto de pandemia, ¿no? Porque el seminario fue dado durante la pandemia, ¿sí? Bien, y en este seminario siempre se daba, digamos, la clase y el curso también del seminario estaba subdividido en una parte teórica en la cual vimos contenidos fundamentales para entender a la ética en general, ¿sí? Luego también vimos ya cuestiones específicas relacionadas a la ética, al género y a los derechos humanos, y allí fue muy interesante justamente ver profesionales de este tema hablando sobre el género y que son salteñas, por ejemplo, y después obviamente hacer un repaso sobre cómo surgen los derechos humanos y la necesidad de pensar a los derechos humanos, haciendo hincapié también en las urgencias que requiere la violencia de género, por ejemplo, o el maltrato hacia las mujeres y los niños. Luego fuimos viendo también las éticas aplicadas, que como les expliqué, tienen que ver mucho con distintos ámbitos que no solamente son profesionales, sino también, por ejemplo, hay éticas aplicadas vinculadas a la bioética, ¿sí? a cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y demás. Y finalmente vimos las éticas profesionales. Bien, y todos estos contenidos fueron abordados también de manera práctica con trabajos prácticos, exposiciones, videos, pero lo interesante era que como son temas tan actuales y que nos convocan a todos, a todas, había una necesidad, ¿no?, de parte de los estudiantes, que yo identifiqué, de también incorporar sus puntos de vista, sus vivencias, sus experiencias, para explicar estos temas, ¿no?
Y eso era muy interesante porque los participantes y las participantes de este seminario eran de distintas áreas, ¿no? De distintas carreras. Había abogados, licenciados en educación, antropólogos, gente de salud. Entonces, ahí es como decir, bueno, la ética y puntualmente la ética profesional realmente implica, ¿no?, a todos los campos profesionales, a todas y a cuestiones que por ahí no tienen que ver incluso con una institución, pero por ahí sí con algunas experiencias personales en las instituciones, ¿no?, o con docentes y demás. Entonces era muy interesante notar eso en el dictado de las clases, que los y las participantes tenían como una necesidad de abordar los temas también a partir de su experiencia. Y bueno, junto con las docentes adscritas que también nombré, quisimos como abrir otro espacio que veíamos que era necesario, que era más bien para debatir lo que, porque veíamos que era tan fuerte, ¿no?, la necesidad y las ganas de participar en las clases, de que dijimos, bueno, armemos otro espacio en otro horario, otro día, para abordar justamente casos puntuales donde podamos analizar la falta de ética profesional y la falta del cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Entonces, con este objetivo o con este propósito, planteamos el espacio de los foros, ¿sí?, que lejos de ser una instancia evaluativa, era más bien un espacio de debate y un espacio también para poder abordar los contenidos teóricos a partir de casos puntuales, ¿no?, y también dar cuenta de lo que iban aprendiendo en el seminario. Entonces eso fue como un espacio que más allá también de este propósito de generar debate y diálogo entre los y las participantes, tuvimos como la idea también de que al final de cada foro se presenten propuestas, tanto de parte de nosotras como docentes adscriptas, como de los estudiantes y las estudiantes, para de alguna manera abordar estos casos, o que estos casos tengan una mayor agilidad en cuanto a su resolución, ¿no? Entonces, acá al final de cada foro íbamos pasando en limpio, digamos, las propuestas que serían propicias para tratar estos casos y pensar, digamos, en cómo evitar también que sucedan estos eventos y en el caso de que sucedan haya un mayor respaldo ético, ¿no? Entonces, cada foro tenía también esa finalidad, ¿no?, de presentar propuestas. Bien. Los foros fueron 4 y los desarrollamos una vez a la semana, ¿sí?, los miércoles, y duraba solamente 1 hora, y la intención también de plantear un límite de tiempo era de agilizar, ¿no?, la cuestión del diálogo y también la cuestión de las propuestas, ¿no?, porque tenemos la intención de presentar estas propuestas desde la Comisión de la Mujer, para que en algún evento u ocasión puedan ser presentadas, de hecho, para que se tomen medidas puntuales y eficientes, podríamos decir, en el caso de que se presenten algunas situaciones parecidas a los que tratamos en el foro. En el primer foro abordamos la cuestión del acoso en las universidades. Este tema salió muy espontáneamente, ¿sí?, tanto de parte de nosotras las docentes, como también de parte del grupo de estudiantes, ¿no? Quizá porque, bueno, se trata de profesionales y estudiantes que nos formamos en la universidad,
y que sabemos de casos, no solamente en nuestra universidad, sino en distintas universidades, ¿no? Y esto del acoso en las universidades, de hecho, fue tratado en el primer congreso desde un enfoque de género que fue realizado el año pasado en Santa Fe, ¿no? Y de hecho allí en la Universidad de Santa Fe, en Rosario, ya se está trabajando en el protocolo, ¿no? Entonces analizamos dos casos puntuales sobre dos estudiantes mujeres que habían sufrido violencia de género y acoso verbal y físico de parte de docentes que estaban a cargo de las cátedras, ¿no? Y lo que nosotros analizábamos, como también dando lugar a esta cuestión del enfoque del seminario, era como en esos casos hay una falta también, no solamente de un protocolo, ¿no? de que ayude o que nos dé respaldo en estas situaciones, sino también cómo esto se ha naturalizado dentro de las universidades, tanto así que se siguen repitiendo, y no solamente que se siguen repitiendo, sino que se denigra aún más a la víctima, ¿no? En los casos que vimos y que tratamos, hicimos hincapié en la cuestión de que estas estudiantes tuvieron que recurrir a hacer denuncias en la policía, pero sin ningún respaldo ético y ningún acompañamiento de ningún tipo, ¿no? Solamente de manera individual. Y esto, lejos de proporcionar, digamos, una respuesta rápida o una solución, generaba incluso una mayor exposición de las estudiantes, ¿no? Que eran víctimas. Entonces, ahí la falta de ética y la falta de empatía también, ¿no? Tanto de las instituciones como de la misma sociedad, que no parece preocuparse, ¿no? por estas problemáticas. Si bien sabemos, por ejemplo, que la UNSA se está trabajando fuertemente en este tipo de protocolos, sabemos que todavía no hay un marco específico que se ejerza. Y la pregunta es cómo hacemos en el caso también de que suceda virtualmente, ¿no? O en el marco de la virtualidad y de la pandemia, porque muchas veces el acoso también puede ser a través de las redes y demás, ¿no? Que es bastante problemático. Entonces, a este tema lo tratamos desde ese punto de vista, fijando la necesidad de un protocolo en casos de acoso y violencia de género en las universidades, y también pensar en acciones en contexto de pandemia, ¿no? Porque esto se puede dar en este contexto también. En el segundo foro abordamos la falta de ética en los medios de comunicación. Este tema de este foro fue tratado a partir de lo que ya creo que todos conocerán, a partir del caso del diputado Ameri, que bueno, tuvo un incidente, ¿sí? En una reunión de diputados, en la que supuestamente él consideraba que no se estaba transmitiendo desde su cámara, y estaba en una escena con su novia, en la cual ella se destapa, digamos, su ropa, y él procede a besarle los pechos, ¿no? Bueno, esto sí, efectivamente fue transmitido y generó muchísima polémica, ¿no? Y nosotras pudimos identificar la falta de ética principalmente en los medios de comunicación, ¿no? Porque inmediatamente, no digo que todos, ¿no? Pero la mayoría de los medios de comunicación, además, ¿no? de
obviamente rechazar y repudiar este tipo de acciones de parte del diputado Ameri, que sabemos que también tenía ya denuncias por acoso hacia adolescentes y demás. Se hizo fuerte hincapié, digamos, en la imagen de la novia, ¿no? Que si bien obviamente se ve que había consentimiento, hubo como una mayor discriminación o un mayor énfasis respecto a la vida y a lo que hacía, a lo que se dedicaba esta mujer, ¿no? Que no podemos hablar tanto de víctima, pero sí de víctima de los medios de comunicación, ¿no? Entonces esto fue como lo que más sobresalió en este foro respecto a cómo también la imagen de esta chica fue también denigrada, ¿no? Y otra cuestión que saltó y dio lugar a las creo que muchas diputados, ¿no? Y sin saber incluso que ella tenía denuncias por acoso a menores. Es decir, hay una desinformación sobre los políticos que ocupan cargos públicos. Entonces, las propuestas que se pensaron en relación a esto, bueno, primero hacer respetar, en el caso que haya cuestiones éticas de por medio, hacer respetar los principios éticos de los medios de comunicación. Y por otro lado, también empezar a exigir, digamos, que se informe de manera precisa quiénes son aquellos que pretenden estar en un cargo público, cuáles son sus antecedentes legales, penales, etcétera, porque como decíamos en el mismo foro, una como docente, cuando ingresa a ciertas instituciones, muchas veces nos piden antecedentes penales, y somos docentes y creemos, y no decimos nada, porque creemos que está bien que se nos pida eso, porque vamos a ser responsables, ¿sí?, de menores y de la educación de los mismos. Bueno, ¿y por qué no pasa lo mismo con las personas que quieren ocupar un cargo político, ¿no? Bueno, eso fue muy interesante y además fue un foro, el tema del foro, el caso en realidad, fue propuesto por las mismas estudiantes, que eso también nos dio cuenta de la demanda de tratar este tema, ¿no? Luego también, en el tercer foro, vimos la cuestión de los derechos de niños, niñas, niñes y adolescentes en contexto de pandemia. Esto también fue propuesto por uno de los integrantes del grupo, debido a su interés por mostrar que, en primer lugar, que en este contexto los derechos del niño, de las niñas y de los niñes y de los adolescentes no fueron contemplados respecto a las cuestiones que se fueron como liberando a la medida que iba avanzando la cuestión de la pandemia, porque bueno, este estudiante decía, ¿no? ¿Cómo puede ser que hay mayor preocupación por abrir bares, por abrir gimnasios y demás, y no preocuparnos o no hacer lo mismo en cuanto a exigir que esto también se abra en relación tanto a las escuelas como también a las actividades recreativas de los y las estudiantes, y de los niños, las niñas y los niños y los adolescentes? Entonces, bueno, fue un debate que también se prestó a mucha discusión, digamos, porque por un lado tenemos a padres que bajo ningún punto de vista dejarían que sus hijos, sus hijas y sus hijes vayan a la escuela y corran el riesgo de contagiarse, más allá de que obviamente hay una preocupación por su derecho a la educación
como así también lo perciben los y las docentes, que también tienen una preocupación por la educación de los niños, ¿no? Y por ejercer, por brindarles este derecho, porque en este contexto de virtualidad también no solamente hay limitaciones sociales, sino también limitaciones en cuanto a los derechos a la educación, por ejemplo, porque no todos los niños, las niñas y las niñas pueden acceder, ¿no?, a la virtualidad. Entonces en este foro fue como bastante polémico y estuvo bueno, porque ahí puntualmente hicimos énfasis en la cuestión de los derechos, que era el otro enfoque también de este seminario. Y por otro lado, en el cuarto y último foro, pensamos el tema de la ausencia de la ética profesional en las instituciones, ¿sí? Esto a partir de muchos casos, lamentablemente, de niños y niñas que expresaron, ¿no?, su caso de abuso sexual, acoso sexual y violencia dentro de las instituciones de parte de los mismos profesores, ¿no? Lamentablemente son muchos los casos, y en las noticias que veíamos muchas veces se trata de silenciar a los niños, a las niñas y a las niñas respecto a estos acontecimientos de abuso y violencia sexual, y por eso mismo surge la urgencia de protocolos ante esos testimonios, ¿no?, de acoso sexual en las escuelas, porque así como se piensa que hay una educación emancipatoria, o que está empezando a haber una educación emancipatoria en muchas instituciones, lamentablemente en muchas de las instituciones la bajada de línea, digamos, es que los niños no tengan voz y simplemente sean sujetos a los cuales hay que insertarles información y nada más, ¿no? Por lo tanto, ahí sus derechos también se ven vulnerables, dado que a los niños y a las niñas y a las niñas no se les suele creer en estos casos, o se pide que no lo digan, ¿no? Y otro de los casos que vimos en este foro fue la cuestión de de una doctora, ¿sí?, que vendía plasma, ¿no?, que también salió en muchas noticias y fue bastante debatido, porque bueno, acá también vemos la falta de ética profesional, que si bien sí hubo sanciones y también medidas de seguridad, digamos, esto podría haber sido evitado, ¿no?, porque podía ser algo que pasara, y a la vez no había tampoco, cuando se descubrió no fue tratado inmediatamente. Entonces, acá como también hay una falta de ética ya desde el inicio, porque resulta ser que esta doctora ya venía haciendo algo parecido, pero con otras cosas relacionadas a la medicina, y no pasaba nada, ¿no? Entonces, ahí también la precisión y la necesidad de un comité de ética en estos casos. Son todos temas actuales, todos temas vinculados también a la pandemia, y fíjense también cómo también pensar estos temas en este contexto por ahí nos hace dilucidar o nos hace notar cuestiones que antes quizá pasaban y las dejábamos ir, pero ahora son más evidentes, quizá porque estamos detrás de una pantalla cotidianamente, sin tener contacto social mucho tiempo o muchas veces. Entonces estas cuestiones que ya estaban en la sociedad, ahora son como más notorias, ¿no? Y parece que podría ser la oportunidad de hacernos cargo y ver qué hacer, ¿no? Que es también uno de los objetivos y de los propósitos
de haber generado estos foros. Bueno, finalmente el seminario terminó también con cuestiones prácticas y cuestiones teóricas, en los cuales los y las participantes dieron cuenta tanto de lo debatido en los foros como también de la teoría y del contexto, ¿no?, en el cual desarrollaron su discurso por el seminario. Así que bueno, yo quería exponerles esto, comentarles esto, también como punto eh, de partida para posibles debates y diálogos que se puedan dar en el marco de estas jornadas. Así que bueno, muchas gracias por la escucha. Gracias a vos, André, por compartirnos, bastante interesante este seminario, tocó temáticas bastante importantes y actuales, así que bueno, agradecerte. Si les parece, les propongo que ahora los dos que tenemos que exponer, leamos nuestros trabajos y después abramos el espacio para comentarios y preguntas. Si están todos de acuerdo, entonces proseguimos así. ¿Quién Bueno, seguiría, Laura? yo. Ah, te iba a decir Paula, no sé por qué. Bueno, Muy bien, entonces, bueno, prosigo. Este trabajo lo hicimos con Andrea Stigmaster. Es una pequeña investigación que ella entabló durante la pandemia y la cuarentena estricta, específicamente durante el mes de abril. Les voy a compartir entonces a partir de ahora lo que más o menos venimos trabajando. Vamos a intentar dar cuenta de la violencia hacia las mujeres durante el aislamiento social y obligatorio dispuesto en nuestro país. Queremos visibilizar lo que ocurrió específicamente el 12 de abril, ocurrió a la activista salteña, feminista y originaria, presidenta de la Asociación Civil del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Irene Cari. Así que bueno, queremos visibilizar ese hecho en particular y trabajar a partir de eso mediante dos preguntas, ¿no? ¿Cómo impacta actualmente en nuestra ciudad el patriarcado y a través de qué dispositivos estatales se sigue perpetuando la violencia contra las mujeres? Por lo tanto, vamos a tomar nociones de raza, sexualidad y género como parte del análisis del grupo Modernidad, Colonialidad y Decolonialidad y de la filósofa María Lugones, para interpretar el caso de Irene Cari. Así que bueno, ahora ya comienzo. Pensar en términos críticos la violencia que se ejerce contra las mujeres es intentar reconocer y comprender esto como una forma de sometimiento colonial, que se ejerce de manera hegemónica por el hombre blanco y el Estado patriarcal. Incluso como las mujeres y las subjetividades que así se visibilizan, ¿no? Tanto mujeres heterosexuales como mujeres trans, mujeres blancas de color, indígenas, mujeres, en fin. Entendemos que ser mujer históricamente se ha pertenecido a una minoría, una reducción biológica, una cosificación. Siempre se nos asoció al rol de ama de casa, madre y esposa, ¿no? Y bueno, esta clasificación también deja excluidas a otras subjetividades y colectivos de mujeres, colectivos LGBTIQ. Y bueno, estas luchas han ido creciendo a lo largo del tiempo, si nos comparamos, por ejemplo, hasta 50 años atrás, ¿no? Aún así, si tomamos a esta filósofa María Lugones, entendemos que los estados dejan de lado estas subjetividades, porque ser indiferente con las minorías es una manera de ejercer indiferencia hacia la mujer, e incluso hacia la violencia contra la mujer. Y esta autora entiende este rechazo como una transformación social por parte de una imposición colonial. Y esa imposición colonial la entiende en términos de interseccionalidad. Este concepto es acuñado en 1989 por la activista y académica Kimberly Williams Crenshaw. Esta teoría sugiere y examina
cómo varias categorías biológicas, sociales y culturales, como género, etnia, raza y clase, discapacidad, orientación sexual, religión, nacionalidad y otros ejes de identidad, interaccionan en múltiples y simultáneos niveles. Para Lugones, la violencia contra las mujeres no solo excluye su lucha a nivel cotidiano, sino también a nivel epistémico. Oprime el conocimiento y con ello la liberación. Y a su vez existe por parte del poder dominante una explotación y una sumisión. Entonces este concepto de interseccionalidad lo toma también a partir de ciertas investigaciones que han mostrado estos colectivos que han sido excluidos en muchas luchas libradas en nombre de la mujer. Y bueno, pero ella toma este ejercicio de violencia en miras de una especie de colonialidad del poder, ¿no? Es un concepto introducido por Aníbal Quijano, él es miembro del grupo de investigación de modernidad, colonialidad y decolonialidad. Y para él este ejercicio de violencia es un sistema moderno colonial de género. Entonces este concepto de intersección lo debemos entender a modo de imposición colonial, ¿no? Cuya irrupción, como ya dijimos antes, la tomamos en mira de este poder patriarcal, eurocentrado y blanco, ¿no? Entonces, de este modo entendemos que tanto raza como género alcanzan una significancia debido a este ejercicio, ¿no?, de colonización del poder. Y bueno, a partir de esta introducción más teórica es que nos parece necesario destacar que la mayoría de las mujeres que hoy se mueven en ámbitos académicos, gubernamentales y estatales, pertenecen en cierto modo a una élite. Son blancas, heterosexuales, cis, cosmopolitas, y desde ese lugar ejercen sus prácticas. Entonces, si nosotros pensamos en que en nuestro país se da una inclusión laboral hacia las mujeres en términos estatales, y ahora que Marce va a hablar también del cupo laboral trans, en realidad cabe destacar que esta inclusión también es en cierto modo invisibilizadora y poco coherente con la realidad. Y bueno, por este motivo es que con Andrea nos queríamos centrar en la experiencia que pasó durante el aislamiento por la pandemia del COVID, ¿no? Que Irene Cari fue detenida por defender a una menor institucionalizada y excluida por parte de este Estado desigual, ¿no? Ahora les voy a leer más o menos unos números estimativos de cómo impacta en nuestra ciudad el patriarcado, ¿no? Porque desde que empezó el aislamiento se sumaron 18.672 denuncias, cuando el año pasado, en el mismo periodo, se registraron 16.857. Entonces, durante este aislamiento, aumentaron las denuncias diarias por violencia de género, ¿no? Según cifras aportadas por el Ministerio Público Fiscal, hasta agosto de 2020, en total hubo, durante el 20 de marzo y el 30 de julio, 5.181 denuncias por violencia de género, de las cuales 3.132 en Salta Capital. Esas causas se tramitaron en las fiscalías de violencia familiar y de género, ¿no?, y en fiscalías penales del interior. Pero recién, teniendo en cuenta los números registrados, 3.132 denuncias fueron radicadas en las fiscalías en todo el territorio provincial, desde el 20 de marzo hasta el 30 de julio. Y la mayoría se concentraron en el Distrito Judicial del Centro. Estas estadísticas oficiales muestran la clara acentuación de la violencia de género en una provincia como la nuestra, que tiene los mayores casos de femicidio a nivel nacional durante la cuarentena. Estas estadísticas, sin embargo, nos dejan preguntarnos por qué los dispositivos estatales propician, mejor dicho, que ocurran estos casos de violencia contra las mujeres. Y tomando el caso de Irene Cari,
vemos cómo la policía provincial funcionó como un aparato del Estado para violentar y perseguir a una feminista, activista y además indígena, porque fue el mismo Estado el que no brindó ayuda hacia la niña que lo necesitaba. En propias palabras de Irene Cari, fue detenida para salvar la vida de una niña que no la estaban buscando, porque se escapó del lugar donde tenía que ser contenida, y no la protegieron y no la buscaron. Esas son palabras de la referente Irene Cari, ¿no? Que fue detenida injustamente, lejos de todo derecho, porque fue golpeada por efectivos de la policía de la provincia de Salta y además le secuestraron su celular. Y rescata Irene que cuando la menor pidió ayuda, ella acudió al 911, quienes se negaban a tomarle la denuncia, y también llamó a la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, para que le tomen la denuncia. Aún así, la policía la trató de mentirosa y finalmente la metieron presa, fue demorada y está con libertad condicional en este momento, ¿no? Entonces, pensar esto que ocurrió durante la pandemia nos hace pensar este concepto de interseccionalidad y de colonialidad del poder. Ella es una mujer indígena, parte de una minoría que quiso defender a otra mujer menor de edad y parte de una minoría que es abandonada por el Estado. Entonces, si tomamos estos aportes de Aníbal Quijano, vemos que también existe una idea de raza como eje fundamental en esta experiencia de dominación. Entonces ya entendemos esto de manera racial y también de género. Y más o menos para ir terminando, les quiero leer una cita de Paula Gunn Allen, que habla muy, muy bien acerca de la forma del pensamiento patriarcal y colonial, ¿no? Porque para ella el pensamiento colonial y patriarcal reside e incluye una negación de toda autoridad política femenina, su poder de hacer y de hablar por la comunidad, su saber productivo y su memoria cultural. Esta humillación es necesaria para el éxito del patriarcado, ¿no? De esta operación patriarcal. Y por lo que les estuve contando, en nuestra ciudad se ejerce de manera contundente la violencia contra las mujeres y las subjetividades de las minorías, ¿no? Y son bastante alarmantes estas cifras y las denuncias por violencia de género que han ocurrido durante el aislamiento obligatorio y que todos los días se mantienen ocurriendo, ¿no? Así que bueno, más o menos eso es lo que les quiero compartir. Y le doy la palabra a Marce, nuestra querida Marce, para que exponga su trabajo y a partir de ahí ya podemos hacer comentarios y preguntas. Muchas gracias, Marce, vamos con vos. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, un segundo. Bien, bueno, yo más que presentar un trabajo de investigación, voy a aprovechar el espacio de estas jornadas para presentar algunas breves reflexiones que me parecían interesantes traer a colación respecto a la discusión sobre el cupo laboral trans. Perdón, ¿qué tiempo tengo para hablar? Tenemos hasta las 6, así que media hora podés hablar y de ahí ya pasamos a nuestras preguntas y comentarios. Bueno, voy a avanzar con la presentación. Avísame por favor cuánto es el tiempo, el límite para hablar, no me quiero exceder demasiado. Pensé como título para esta presentación repensando las dimensiones del empleo bajo el paraguas de lo trans. Bueno, quizás no sea de público conocimiento, pero el concepto trans, la denominación trans, para hacer referencia a nuestra comunidad, surge entre fines de los 90 y principios del 2000 como una categoría que viene a discutir anteriores categorías que habían existido para hablar de las experiencias no conformes, digamos, las experiencias sexodisidentes no conformes,
que muchas veces apelaban a categorías o categorizaciones surgidas del espacio de la medicina y de la psiquiatría, ¿sí? Entonces se empieza a utilizar o se empieza a popularizar el uso del término trans para hacer referencia a una complejidad de experiencias que están contenidas dentro de este paraguas, dentro de este espectro de las identidades trans, ¿sí? Esta propuesta que surge de los espacios activistas, un poco también del espacio de la teoría queer, es bastante aceptada y difundida, al punto tal de que hoy el concepto trans es utilizado incluso en la redacción de textos legislativos, como es esta propuesta de cupo laboral trans. Me parece que es muy importante no olvidar en ningún momento que lo que tenemos actualmente disponible no es una ley de cupo laboral trans, sino un decreto que establece un cupo laboral trans dentro de las dependencias del Estado, ¿sí? Este decreto es un decreto bastante cortito, bastante escueto, y que está lejos de representar a aquellos 12 proyectos que se presentaron y que están en debate dentro de las cámaras legislativas, ¿sí? Pero no deja por eso de ser un avance significativo y una señal clara de parte del Estado del interés de legislar respecto a esta materia y de dar más contundencia a estos reclamos. Lo que me interesa a mí en esta ponencia es un poco presentar algunas ideas que trabaja de alguna manera Jay Prosser en un libro que se llama Second Skins, que es bastante interesante porque hace una relectura de los estudios queers, de los estudios de Judith Butler fundamentalmente, y se propone discutir, ¿no? Entre otras cosas que se propone este texto, se propone discutir cómo a veces bajo este paraguas conceptual de lo trans quedan invisibilizadas una complejidad de experiencias que no pueden ser siempre reducidas a una sola cuestión, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de las identidades trans, estamos hablando de identidades transexuales, de identidades transgéneros, la categoría travesti, que es de uso popular en Argentina y no así en otros países, y las identidades no binarias, que me parece que también es un punto importante a tratar y a conversar, porque las identidades no binarias o alguna parte de las identidades no binarias se reivindican como identidades trans, en el sentido de que una persona no binaria se desprende de su asignación sexual otorgada al nacer y se identifica de un modo distinto. En ese sentido se reivindican como trans y, por ejemplo, no están contenidas en el cuerpo del decreto, las identidades no binarias. Y surgen ahí una serie de cuestiones respecto a cómo catalogar estas experiencias. A mí me parecía un ejercicio interesante en términos reflexivos, el tratar de pensar de qué manera las categorías que utilizamos para representar una problemática social tienen sentidos políticos y sentidos militantes que están imbricados con un montón de discusiones militantes, pero muchas veces obturan, reducen, invisibilizan, simplifican de un modo innecesario una complejidad de situaciones, ¿sí? Por otra parte, también me parece interesante poner en discusión que es el trabajo que yo realizo mayormente en mi investigación, que muchas veces comprende un cruce entre la geografía y los estudios de género. También pensar en la necesidad de que estas legislaciones respecto al cupo laboral trans tengan una perspectiva respecto a los diferentes espacios en donde habitan y existen las personas trans, ¿no? Que generalmente suele pasar que la mayoría de las organizaciones
activistas y militantes más importantes están ubicadas en las ciudades capitales de las diferentes provincias, y muchas de ellas, sobre todo, en la capital federal, ¿sí? Entonces, muchas de las reclamaciones legales que se le hacen al Estado están impregnadas por estas experiencias urbanas, que no siempre son representativas de la complejidad de experiencias que existe en la comunidad trans, ¿sí? Particularmente en mi trabajo de investigación, por ejemplo, aborda la cuestión de los valles calchaquíes. Si bien actualmente en los valles calchaquíes hay un proyecto de cupo laboral trans en discusión, por ejemplo, en Santa María del Valle de Catamarca, y existe la posibilidad de empezar a discutir uno en la ciudad de Cafayate, estadísticamente las compañeras trans de estas regiones no están tan imposibilitadas de acceder a un trabajo como sucede en las grandes ciudades. Entonces también me parece como importante complejizar esta cuestión, ¿sí? Cuando hablamos del cupo laboral trans, estamos hablando de qué personas, de qué sujetos, de qué experiencias, de qué narrativas, ¿no? De qué discursos que se ponen en discusión. Podemos caer en una extrema simplificación de hablar de la experiencia trans, y es algo que, por ejemplo, sucede con el cuerpo del decreto, bueno, no voy a recordar el número, pero el cuerpo del decreto presentado por Alberto Fernández, en donde, si bien en el decreto se desagrega, ¿no? Esta categoría trans, y se indica que se consideran, ¿no?, personas trans a las personas transexuales, transgéneros y travestis, después en los vistos de ese decreto, en los vistos y considerando, cuando se habla de la problemática trans, se habla como una problemática única y uniforme, ¿sí? Y me parece que ahí hay cuestiones a complejizar, ¿sí? Me interesa particularmente esta discusión porque también se cruza con otra cuestión que tiene que ver con los procesos de historización y de construcción de una memoria trans, que muchas veces están obturados también por este gran paraguas de lo trans. Es decir, hablamos de la memoria trans y hacemos referencias a determinadas experiencias de activistas, a determinadas personas, a determinadas figuras centrales dentro de los activismos, e invisibilizamos a otras. Por ejemplo, en Argentina es importante, me parece que es sumamente importante mencionar que el activismo transexual fue mucho anterior al activismo travesti, ¿sí? Fue un activismo casi inaugural, ¿sí? Las personas transexuales se organizaron en Argentina muy a principios de los 90, ¿sí? Y sus demandas eran claramente distintas de los activismos travestis. Voy a decir, sin embargo, para ser honesta, que en 1986 ya había habido una primera oleada de manifestaciones de compañeras travestis. Estas manifestaciones estaban vinculadas a la derogación de los artículos contravencionales y a la exigencia del cese de la violencia policial, ¿sí? Las demandas travestis a principios de los 90 y hasta bastante mediados de los 90 van en este camino de exigir un cese de la violencia policial, la caída de los artículos contravencionales, ¿sí? Los activismos transexuales, sin embargo, van por otro camino, que tienen que ver con el reconocimiento de su identidad, ¿sí? El reconocimiento legal de su identidad y la posibilidad de acceder a intervenciones, ¿sí? Me parece que es interesante como problematizar estas cuestiones, porque cuando hablamos del trabajo también va a haber experiencias disímiles, ¿sí? Las personas transexuales suelen expresar en entrevistas y en diferentes espacios que el trabajo, si bien es un inconveniente, no sería tan inconveniente una vez resuelta el acceso a las intervenciones y el acceso al cambio de identidad en sus documentos, que es algo que hoy, gracias a la ley de identidad de género, está vigente en nuestro país y que permite que muchas personas transexuales accedan a trabajos en condiciones formales, ¿sí? No así la experiencia travesti, que está ligada a otros tránsitos, a otras experiencias, a otras narrativas que son distintas, porque es una comunidad mucho más expuesta a la experiencia del comercio sexual y por lo tanto expuesta también a otro tipo de problemáticas que no son necesariamente equiparables ni equivalentes a la experiencia transexual. Planteo esta cuestión porque también la propia comunidad
generó en torno a esta discusión algunas cuestiones, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se firmó un convenio con el Banco Nación para designar personas trans y dar cumplimiento a un cupo laboral trans dentro del Banco Nación, el nombramiento de un varón trans dentro de esta institución generó un pequeño revuelo dentro de las organizaciones trans y travestis que reclamaban que eran las mujeres travestis quienes estaban expuestas a un mayor grado de opresión y debían ser prioritarias en el cumplimiento de este cupo, ¿sí? Y de alguna manera, incluso algunas compañeras abiertamente salieron a desacreditar y desprestigiar el nombramiento de esta persona, incurriendo en un claro caso de violencia, ¿sí? Me parece que es importante pensar esto porque más allá de la sanción de la ley tenemos la obligación de pensar en su implementación, en las discusiones que esto va a abrir, ¿sí? Uno de los puntos que al menos a mí me parecen centrales en la discusión y que están presentes en los 12 proyectos de ley, bueno, en 11 de los proyectos, hay uno de los proyectos que es más bien un proyecto de cupo femenino dentro del transporte público e incluye una cuota para mujeres trans, ¿sí? Los otros 11 proyectos sí abordan la cuestión trans específicamente. Uno de los proyectos, después si quieren puedo desagregar esto en la parte de los comentarios, uno de los proyectos, el de ley integral trans, avanza sobre otras cuestiones que que van más allá de la regulación en sí del acceso al trabajo, ¿sí? Pero algo que aparece constantemente es, bueno, la ley de identidad de género está construida en torno a unos sentidos súper amplios, es una ley de avanzada en todo el mundo, en donde la persona a simple expresión de su identidad autopercibida puede recibir documentos que acrediten su identidad de género, sin necesidad de pasar por intervenciones, por pericias psiquiátricas, por pericias judiciales, etc. ¿Sí? Pero para dar cumplimiento a la ley de cupo, de alguna manera se necesita generar registro de estas cuestiones, ¿sí? Incluso la ley de identidad de género establece que cualquier persona que se autoperciba como trans tiene derecho a ser tratada, ¿sí?, con su género autopercibido, a ser registrada con su nombre autopercibido en los documentos públicos, más allá de que haya realizado o no su cambio registral, ¿sí? Y esto entra en controversia con algunos otros aparatos y sistemas de las burocracias estatales, ¿sí? ¿Cómo se daría cumplimiento a un cupo laboral trans si una persona puede ser trans sin cambiar sus registros, ¿sí? ¿Qué pasaría con el caso de las personas no binarias? Quizás por eso traigo más a colación esta cuestión. ¿Qué pasaría con las personas no binarias? En donde su expresión de género tampoco está tajantemente cerrada en alguno de los polos entre lo femenino y lo masculino, ¿sí? ¿Cómo se acreditan y qué lugar van a tener en el cumplimiento de estas leyes, ¿sí? Que es algo que en algunos de los proyectos se resuelve con la creación de comisiones que van a tener la tarea de llevar adelante un registro, pero también queda la pregunta acá si hasta qué punto esto no entra en conflicto con el espíritu de la ley de identidad de género, conformar, o sea, la ley de identidad de género siempre trató de escapar de la creación de un órgano que regule y certifique la cualidad de trans de una persona. La ley de cupo laboral trans de alguna manera va a venir a crear de hecho estos espacios que van a tener que certificar, ¿no?, o dar cuenta de que esa persona responde a una identidad trans, ¿sí? Estas cuestiones son sumamente complejas. Y para no hacer más extensa esta discusión, bueno, me parecía también importante mencionar respecto a esta cuestión más del cruce entre geografía y género, que me parece importante y que es un punto que está desatendido en todos los proyectos que están presentados, es que nunca se establecen cuotas para este cumplimiento del cupo. No existen unas cuotas geográficas, ¿sí? Digamos, instituciones de orden nacional, como por ejemplo el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas o distintos estamentos del Estado, podrían dar cumplimiento a su ley de cupo solo con personas en Capital Federal, ¿sí? Y no cumplir
el cupo con cuotas en cada una de las provincias donde se encuentran ubicadas. Y eso generaría o seguiría reforzando una inequidad geográfica que deviene en que buena parte de la población trans esté de alguna manera asignada por la experiencia de la migración, de los desplazamientos espaciales y la movilidad. Entonces, en ese sentido también me parece que son cuestiones a revisar dentro de la ley de cupo. Si vamos a crear un cupo, también es importante que este cupo tenga cuotas geográficas, ¿sí? Para que también podamos generar una especie de descentralización de la experiencia trans que está muy ligada a la ciudad y que siempre está desatendida en los otros espacios no metropolitanos. Así que bueno, mi apuesta, los motivos que me traen a esta mesa es más que nada, más que celebrar toda la enorme felicidad que sin duda la hemos vivido todas las compañeras al recibir la noticia de este decreto, o por ejemplo esta semana al recibir la noticia de que iba a ingresar el proyecto de cupo a las cámaras y que iba a poder ser discutido efectivamente. Más allá de esa alegría, también creo que existe hay que tener siempre encendidos estos sistemas de alerta para poder pensar en todos estos detalles y cuestiones que están al interior de las aplicaciones de las leyes, que son importantes tener en cuenta, porque una vez que una ley está sancionada se puede ir mejorando, pero siempre es un poco más difícil cuando las bases en sí no están fuertemente establecidas. Así que bueno, nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Marce. Así que bueno, ahora abrimos el espacio de comunicación. Perdón, chicos. Me estaba poniendo los auriculares. Ahora sí. Bueno, chicos, los escuchamos. Si es que quieren hacer un comentario, preguntas a Marce, a Andrea, a mí. Yo quería consultarle a Marce. ¿Se me escucha? Hola. Si es que esto se está trabajando, este aspecto que señalabas vos, con el tema de la geografía, la dimensión geográfica que tiene que tener esta ley para evitar el fenómeno de la migración. Sí que se está trabajando con algún sector de la política, con algún sector de diputados, de senadores. Sí, Omar, hubo desde el mes de mayo 3 reuniones de discusión de trabajo legislativo con la con la Comisión de Mujeres y Diversidad, y hubo algunas otras instancias donde se plantearon estas cuestiones. Lo cierto es que en el cuerpo de los proyectos no está contemplado de ninguna manera todavía la introducción de esta cuestión. De alguna manera me parece se da por entendido que tras la sanción de una ley de cupo, las entidades municipales y gubernamentales con esos cupos otorgados en los municipios y los organismos provinciales se va a cumplir, ¿no?, con el cupo. Pero lo cierto es que al no haber una especificación queda sujeto como a muchas interpretaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con los organismos nacionales, por ejemplo? Otra cuestión que los proyectos han incluido, o varios de los proyectos incluyen, es generar un sistema de estímulo, ¿no?, a través de exenciones impositivas para que las empresas privadas también cumplan con un cupo laboral trans. Pero tampoco se especifica si ese cupo tiene que ser cumplido en lo largo y ancho del territorio nacional o si solamente alcanza con cumplirlo en algunas de las localidades centrales de la Argentina, ¿no?, principalmente en Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Me parece que es una deuda pendiente. Han existido espacios de trabajo legislativo, yo particularmente he acercado algunas discusiones al respecto, pero bueno, todo queda sujeto a la discusión final en las cámaras.
Muchas gracias por tu respuesta, Marce. Parece que Omar quedó en silencio. Ah, está escribiendo. Está ahí en los comentarios, Omar. ¿Alguna otra intervención, Andrea, Carlos, Judy? ¿Alguien les gustaría decir algo? Yo primero que nada también remarcar ahí en tu trabajo, Lau, esta cuestión de los altos índices, ¿no? de denuncias en este contexto de pandemia, y cómo eso también demuestra, ¿no? La vulnerabilidad de las mujeres, los niños, las niñas y las niñas, ¿no? Porque en este contexto como que, bueno, ahora quizá está todo más flexibilizado, pero en un principio también el aislamiento significó un aislamiento de estas personas, ¿no? Y creo que también para las personas trans fue una situación muy dura, porque surgieron muchas necesidades, tanto económicas como emocionales, ¿por qué no? Creo que fue una situación que impactó mucho, ¿no? Tanto justamente tanto a las mujeres como a las personas trans, y creo que está bueno plantearlo, ¿no? Porque en ese contexto, como dije cuando puse, no es que aparecieron cosas nuevas, sino que se empezaron a notar más las necesidades y las urgencias respecto a estos temas que estamos tratando ahora, ¿no? Así que eso para tener en cuenta más que nada, y también, ¿por qué no?, para, para pensarlo, ¿no? Sí, bueno, gracias por tu comentario, Anda, y la verdad que sí. Si ¿Puedo bien hacer un sí, comentario? claro, sí, sí. Puedo hacer un comentario al trabajo a tu trabajo, Lau. Me parecía interesante también como problematizar esta cuestión de la violencia política, ¿no? Porque me parece que el caso de la persecución a Irene Cari tiene claros ribetes políticos, ¿no? De cuestiones Claro, internas sí, sí. entre agrupaciones y espacios políticos. Por otra parte, también me parecía interesante, un poco retomando lo que planteaba Andrea, y que me pareció una situación tremendamente aberrante y que no se discutió suficiente en los foros feministas, porque efectivamente el abolicionismo es una tendencia mayoritaria, hegemónica en algunos espacios, es la cuestión de cómo se le negó la ayuda por parte de los organismos oficiales a las compañeras trabajadoras sexuales, ¿sí? Dentro de las cuales hay muchísimas compañeras travestis y trans. Me parece que eso ha sido tremendo, ¿no? Que la demanda impulsada por AMAR haya caído en saco roto por todo un lobby abolicionista en diálogo con el Estado Nacional, que terminó rechazando el pedido de estas organizaciones por una ayuda para las compañeras trabajadoras sexuales. Me parece que eso ha sido algo tremendo y que no se ha discutido lo suficientemente, y que ocurrió en los momentos más álgidos de la pandemia, ¿no? Y que también es clara expresión de cómo estas diferencias políticas terminan jugando con los cuerpos y con las vidas, ¿no? Totalmente, y bueno, eso es propio también del Estado desigual, que sigue siendo un Estado patriarcal, por más de que haya leyes de inclusión, la ley de identidad de género, en Salta el decreto laboral del cupo laboral trans. O sea, se siguen inmiscuyendo categorías patriarcales e incluso coloniales dentro de este Estado, ¿no? Bien, ahí respondiendo un poco a la pregunta de Carol Beltrán, tengo acá, o sea, la fuente es una noticia sobre un caso que se dio justamente en Joaquín B. González, donde se acusaba a un colegio de intentar silenciar a una alumna acosada por un profesor. Lo que dice, bueno, en esta noticia, que ahí también les paso el link para que la vean, es que los alumnos del colegio secundario número 5098 de Joaquín B. González realizarán, bueno, mañana en ese entonces, una sentada en apoyo al estudiante de 16 años que denunció por acoso sexual al docente de educación física.
las autoridades habrían intentado persuadir a la madre de no hacer público el caso. Nosotros los tomamos de ahí, y bueno, la verdad que no sabemos en otras escuelas cómo sucederá. Sí se sabe que en muchas instituciones suceden estos casos, lamentablemente, pero muchas veces como les digo, ¿no? Se los silencia, se las silencia a los chicos y a las chicas, y eso es la verdad muy preocupante, ¿no? De parte de las instituciones. Así que bueno, ahí también la ética profesional creo que tiene que ser abordada urgentemente. Bueno, no sé si quiere alguien más hacer un comentario, pregunta. Ahí Carol sigue respondiendo por el chat. Voy a alcanzar a leer el audio. Yo tengo mi pantalla manchada, entonces no puedo leer mucho el chat. Carol te dice, preguntaba porque trabajo en una escuela y lo primero es creerle a los niños y actuar rápidamente para evitar males mayores. Sí, por supuesto. Hay muchas escuelas donde obviamente no hay un comité pedagógico, son otros tipos de instituciones también, pero bueno, lamentablemente existe esta otra cara en otras escuelas, en otras instituciones, pero obviamente no quise generalizar, digamos, porque no es en que en todas las escuelas sucede esto, sino que bueno, particularmente en este caso lo vimos en esta noticia. Pero sí, creo que es algo preocupante porque sabemos que en las escuelas se da, ¿no? Lamentablemente, incluso con niños muy pequeños, entonces también es preocupante. Bueno, compañeros, si no tienen nada más que decir, les agradezco a quienes expusieron hoy, Marce, Andrea. No vino la otra Andrea, pero expuse ahí en coautoría con ella, así que les agradezco que nos hayan escuchado a todos y también agradezco sus intervenciones, ¿sí? Muchas gracias por participar. Ahora nos vamos a una especie de corto intermedio, coffee break, pero virtual. Y volvemos a las 19 con la exposición de la conferencia de la doctora Natalia Gil, así que ya nos vemos dentro de una hora prácticamente. Nos vemos, gracias.